Este podcast es traído a ustedes gracias al café puertorriqueño Yaucono. Por el gustito yo lo sé, Yaucono es el mejor café. ¿Qué tienen en común la crisis mundial de suministros, el regreso de Donald Trump, los problemas legales de Facebook y la cumbre mundial contra el calentamiento global? Aquí, en este podcast, se lo vamos a explicar. Soy Jorge Schmidt Nieto, analista de política. La crisis mundial en la cadena de distribución de productos se puede describir de una manera sencilla. Hay una mayor demanda por productos que la capacidad de satisfacer esa demanda. Hay menos oferta. Claro, eso es el producto de haber paralizado a la economía mundial el año pasado. Básicamente se indujo a la economía mundial a un estado de coma. Comenzó con un cambio grande en los patrones de consumo de las personas, sobre todo en los países industrializados. Tradicionalmente, en los países ricos, las personas gastan más en servicios que en artículos que compran en las tiendas. Es decir, la gente gasta más de su ingreso en restaurantes, en bares, en abogados, en médicos, más que lo que gastan cuando van a una tienda a comprarse ropa o a comprar artículos. La producción de bienes y servicios se detuvo a nivel mundial. Se cerraron puertos y se detuvo gran parte del comercio internacional. También se redujo la producción de energía porque al cerrar tantas plantas, tantas fábricas a nivel mundial, se redujo la demanda por energía y por ende la producción. También se redujo la minería, la producción de aluminio que se utiliza en tantas cosas. Todo eso fue reduciéndose a medida que se cerraron las economías. Pero al comenzar el año 2021 empezaron a reabrir las economías, aumentó la demanda y aumentó la demanda en energía, especialmente en empresas de manufactura y sobre todo en China. La producción se ha reanudado, no igual que antes porque las medidas sanitarias del COVID ha hecho que sea más complicado y ha reducido un poco la eficiencia, pero la producción se ha reanudado. Sin embargo, en China específicamente hay una escasez de energía y han llegado a racionar la energía. Eso se da por varias razones. Entre esas razones se encuentran acciones que han tomado las propias empresas chinas que se les ha obligado a reducir emisiones por compromisos que ha hecho China a nivel internacional, pero que en efecto lo que produjo es un cambio en los patrones de consumo energético que ahora se ven en esta escasez. Por otra parte, aunque China es un gran productor de carbón, también es un gran consumidor de carbón y su mayor socio es Australia, con quien en los últimos meses ha tenido bastantes conflictos diplomáticos y en efecto ha reducido la cantidad de carbón que importa desde Australia. Razones hay muchas, pero el caso es que la falta de energía ha producido unos cuellos de botella porque hay unos elementos, unos insumos de la producción que no se han podido producir con la rapidez que la demanda requiere. Sobre todo los superconductores, los chips, que tienen detenido la producción de miles de artículos a través del mundo entero porque están en todas las cosas, desde el microondas, en su automóvil, en todos lados. Y la falta de insumos, la falta de lo que se utiliza para producir esos microchips ha detenido, por ejemplo, camionetas Ford en Estados Unidos que están ensambladas completamente, pero no pueden salir a la calle porque les faltan esos componentes. ¿Y qué quiere decir esto de un cuello de botella en la cadena de suministros? Imagínense una cadena en la que hay varios componentes y cada uno aporta algo y cada uno trabaja a 1% de su capacidad. Digamos que hay varios componentes que trabajan a 100%, inclusive alguno trabaja a 150% de su capacidad por eficiencias. Pero en la cadena hay un componente que solamente produce al 40% de su capacidad.
el resultado final va a ser que el sistema completo va a producir al 40% de su capacidad. No importa que un componente produzca 150, el otro a 100, van a embotellarse en el punto en que uno de esos componentes no sea capaz de asimilar la producción de los otros. Y eso es, de una manera resumida, lo que está pasando en el mundo. Hay muchos componentes de la producción, de la transportación, que se están dando muy bien. Pero hay unos lugares, hay unas partes de ese sistema que no han sido capaces de recuperarse, y esos están embotellando a través del mundo entero la cadena de suministros, que al fin y al cabo el efecto que tiene es que cuando usted va al supermercado no va a encontrar el producto que usted está buscando y le dicen que no va a llegar hasta dentro de 2 meses. Europa también experimenta una crisis energética, pero ahí también se complica la geopolítica por la gran dependencia europea en el gas natural que produce Gazprom, la empresa rusa. Así que en este momento en que hay tensiones políticas entre Rusia y la Unión Europea por razones que nada tienen que ver con energía, es muy fácil para el gobierno ruso utilizar esa herramienta del gas natural para ponerle presión a la Unión Europea y así obtener concesiones políticas de otra índole que nada tienen que ver con energía. En Estados Unidos y otros países industrializados no han regresado a trabajar suficientes personas para los empleos que reabrieron luego de haber cerrado durante la pandemia. Y eso se está notando más en los puertos y en los camioneros. Dice, en Estados Unidos la cifra es de 80,000 camioneros que hacen falta para poder mover toda la mercancía, y sin camiones no llega la mercancía a ningún lado. Así que parte de la crisis de suministros es que no hay mano de obra suficiente para cubrir los empleos que se necesitan para transportar alrededor del mundo todos esos productos que ahora los consumidores quieren tener en sus casas. En Europa se está sintiendo muy fuertemente esa escasez de camioneros, particularmente en Reino Unido, y ya mucha gente señala que eso es producto del Brexit, porque muchos camioneros eran extranjeros, no eran británicos, y se fueron a sus países de origen y ahora no van a poder regresar porque las condiciones migratorias han cambiado. Así que no hay suficientes personas para la transportación de las mercancías. Los cuellos de botella en la producción hacen que tome más tiempo la transportación de los bienes y encarece los costos de transportación que se han disparado a través del mundo. El efecto ha sido que hay más demanda por productos que la capacidad de satisfacerlas. ¿Y qué le sucede al precio de algo cuando hay más personas que procuran un artículo que la cantidad de artículos disponibles? Naturalmente, el precio aumenta. Eso ha generado una inflación a nivel mundial, particularmente complicada con el aumento en los precios de los combustibles, de la gasolina. En el caso de Estados Unidos y de otros países industrializados, hay que añadirle una política fiscal de enormes aumentos en el gasto público. Y ese tipo de política fiscal que inyecta dinero a la economía, como Estados Unidos, que le ha inyectado ya más de 3 trillones de dólares a su economía, ese tipo de política fiscal tiene una tendencia hacia aumentar la inflación, aumentar los precios de las cosas. Y eso se ha combinado con una política monetaria de parte de la Reserva Federal, ¿verdad? El Banco Central estadounidense ha tomado una política monetaria de reducir las tasas de interés. Y esa es una política que ayuda a evitar la recesión, pero tiende a promover un aumento en la inflación. El resultado ha sido la mayor tasa de inflación en más de una década. La inflación en Estados Unidos en los pasados 5 años se mantuvo más o menos estable alrededor del 2%, hasta el año 2020 de la pandemia, que se redujo por el cierre de la economía. Pero en el año 2021 la inflación se ha disparado y ya ha superado el 5.4%. Eso para Estados Unidos es una inflación muy alta. Es la segunda tasa de inflación más alta en los pasados 30 años. La gasolina, por su parte, en Estados Unidos subió entre octubre de 2020 y octubre de 2021 de $2 a $3.25 y sigue subiendo. La inflación y la crisis de suministros
puede afectar al presidente Biden y a sus congresistas demócratas en las elecciones congresionales del 2022, porque el aspecto de la economía siempre es el tema o uno de los temas fundamentales en todas las elecciones. Y la recuperación en la cadena de suministros puede durar hasta el año 2023. El Partido Republicano culpará a Joe Biden y su administración por la carencia de artículos e inclusive utilizarán la imagen de que no habrá suficientes regalos para los niñitos en Navidad por culpa de Biden. Ya ha recibido duras críticas porque el secretario de Transportación, Pete Buttigieg, se tomó 2 meses de paternidad porque adoptó un niño junto a su esposo en medio de la crisis de suministros. Eso sería como si el secretario de Salud se fuera 2 meses en el mismo momento que explota la pandemia. Sin duda alguna, la ausencia del secretario de Transportación en este momento tan crítico va a ser un problema para Biden en el momento de las elecciones y podría representar de todas formas un chivo expiatorio, porque si toda la culpa va donde Pete Buttigieg por la crisis de la carencia de suministros, podría ser tan fácil como remover a Buttigieg y tal vez tratar de pasar esa página. De parte de Buttigieg y los demócratas tratan de darle la vuelta al asunto diciendo que no es que realmente haya una carencia, sino que ha aumentado tanto la demanda porque la gente tiene tanto dinero disponible que no hay capacidad de llenar esa demanda, que son en realidad buenas noticias, porque es que la gente tiene mucho dinero para gastar. Pero realmente ese discurso no ha calado. Por otro lado, los republicanos añaden que el problema se agrava porque la gente no quiere ir a trabajar, porque les han dado tanto dinero que han desarrollado una dependencia de los fondos federales y por eso es que no quieren ir a trabajar y abogan porque se reduzcan las ayudas. Al mismo tiempo, Donald Trump no baja la guardia y sigue insistiendo en que ganó las elecciones del 2020. Por otro lado, Donald Trump no baja la guardia, sigue asegurando que ganó las elecciones del 2020 y tiene apoyo del liderato republicano. No cabe duda que pretende regresar para el 2024. Dirá que nos advirtió sobre los efectos desastrosos de cerrar la economía. Recuerdan que él estaba en contra de cerrar la economía, de encerrar a las personas, porque indicaba que el daño que iba a provocar la recesión que se crearía artificialmente sería peor que el daño que provocaría la pandemia. Eso en este momento la gente va a pensar más en el daño económico porque la pandemia ya pasó su peor momento y Donald Trump y los republicanos van a capitalizar en eso. A pesar de estar fuera de las redes sociales, consigue comunicar su mensaje y generar controversia, como cuando se expresó de manera negativa contra el recién fallecido Colin Powell. Ahora pretende crear su propia red social. Y hay varios indicadores de que Trump puede regresar como candidato por el Partido Republicano, que es distinto a decir que puede regresar a ser presidente. Pero como candidato a presidente puede regresar, ha mantenido el respaldo del liderato de los republicanos. Los republicanos en el Congreso se niegan a investigar y a llegar hasta sus últimas consecuencias a los culpables por la toma del Capitolio en el 6 de enero. Y Trump mantiene un apego emocional muy grande entre sus seguidores, a quienes les asegura que ni ellos ni él perdieron las elecciones del 2020. Así que no ha podido haber ahí un proceso de cierre, ¿no? Cuando se va a unas elecciones, se gana o se pierda, se cierra el ciclo y se comienza otro. Trump a sus seguidores no les ha permitido hacer eso. Para ellos todavía hay esperanza de que él sea presidente. Ahora Trump chantajea a candidatos republicanos para el Congreso de cara a las elecciones del 2022. Les exige que apoyen su postura de que ganó las elecciones. Si no, les hace la guerra. Les llama rhinos. No se inventó ese término, pero lo está popularizando. Republicans in name only. Y a esas personas él les hace la guerra y les hace campaña en contra. En cambio, a quienes favorecen su postura de que él ganó las elecciones, les ayuda en sus campañas políticas y todavía sigue siendo importante a la hora de obtener votos de parte de los republicanos.
Su nuevo lema es Save America y le hará sombra a cualquier potencial candidato o candidata que intente salir a la luz pública mientras él esté como potencial candidato. Así que mientras Trump insista en que puede ser candidato para el 2024, será muy difícil que salga algunos de las otras personas. Inclusive en los rallies, en las actividades que ha hecho Trump, esas personas que serían potenciales candidatos a presidente han estado sentados allí y lo han aplaudido y le han dado la mano. Un poco humillante desde la perspectiva de ellos, si ellos se visualizan como potenciales candidatos a presidente, ya desde el principio, antes de que comenzara la campaña primarista, años antes, ya esencialmente están reconociendo que el líder de ese partido sigue siendo Donald Trump. Por otro lado, Big Tech ahora es el malo de la película. Facebook, Huawei están bajo asedio congresional en la opinión pública. Y eso abona a los alegatos de Donald Trump de que había una persecución política por parte de estas empresas que tienen intenciones de hacerle daño a la gente. Algunas de las empresas tecnológicas más grandes e importantes del mundo tienen ahora mismo problemas legales y problemas de imagen. Mark Zuckerberg, una de las personas más ricas del mundo entero, tuvo que ir ante el Congreso allí a humillarse, a declarar que estaba arrepentido de algunas de las prácticas que su empresa había llevado a cabo. Se trata de cómo Facebook utiliza o permite que se utilice información privilegiada para lucrarse sin escrúpulos. Lo que todo el mundo sabe que hace Facebook es que utiliza la información que aparece en el perfil, las fotos, la información que ponen los usuarios para hacérsela llegar a sus anunciantes y así poder un poco crear perfil de a quién se le mercadea qué artículo. El problema se trata de cómo Facebook utiliza los datos personales para lucrarse. El negocio de Facebook son los anunciantes, así que tradicionalmente Facebook les ha compartido a sus anunciantes información de sus usuarios, perfil, fotos que ponen, lugares que visitan, dónde trabajan, etc. Pero Facebook hace más que eso. Facebook sabe el resto de las actividades de su computadora, el buscador, a qué páginas entra, a dónde envía emails. Este tipo de cosas Facebook lo sabe. Si usted quiere comprar un carro, si está buscando una casa. Y esa información que no es de Facebook, es información que es fuera de Facebook, también la ha compartido. Por eso es que si usted está buscando un automóvil, es muy probable que cuando abra su página de Facebook le aparezca un anuncio de automóviles. Y qué casualidad, no es casualidad. Es que Facebook sabe que usted estaba buscando en los clasificados por automóviles y se lo informó a sus clientes y por eso le aparece ese anuncio allí. Esas son prácticas que no solamente son antiéticas, sino que también son ilegales. La imagen de Facebook e Instagram ha sido sacudida por las declaraciones recientes de Frances Haugen, la ex empleada de Facebook, en la que dice que dañan a los niños, avivan la división y debilitan la democracia. Esas expresiones las dijo la ex empleada de Facebook. Ya Zuckerberg anunció supuestamente unos grandes cambios que incluyen un cambio de nombre de la empresa. Otra empresa tecnológica en problemas legales y de imagen es la gigante china Huawei. La hija del fundador y directora financiera de la empresa, Meng Wanzhou, estuvo detenida en Canadá durante 3 años a instancia del gobierno estadounidense. Se le acusaba a ella y a su empresa de participar en un esquema para infringir las sanciones económicas que Estados Unidos le había impuesto a Irán. Pero también hay buenas noticias, porque dentro de todas estas circunstancias se celebra en Reino Unido la Conferencia Mundial del Cambio Climático de las Naciones Unidas. Y la conferencia se da con un sentido de urgencia en un mundo en el que ocurren constantemente incendios, sequías, inundaciones, huracanes, olas de calor, aumento del nivel del mar. Pero la conferencia este año se da dentro de un contexto distinto a las otras 25 conferencias anteriores. Y es que los países que más producen emisiones de gases contaminantes y que calientan el globo
Esos países tienen ahora mismo una gran presión de estimular sus economías, de estimular el aparato productivo para sacar a sus países de esa gran recesión en la que se indujo durante la pandemia. Y puede ser difícil implantar los acuerdos que se lleguen en esta conferencia porque le toca a cada país hacerlo y decidir cómo lo va a hacer dentro de sus propios límites. Habrá muchas declaraciones de intención, pero probablemente poco cumplimiento. Por otro lado, la escasez de combustibles producirá presiones para utilizar combustibles fósiles. En resumen, el mundo experimenta un alza en los precios de los combustibles, una crisis en la cadena mundial de suministros y estamos viendo escenas como cientos de camionetas estancadas en un almacén porque no pueden salir sencillamente porque les falta un chip de la computadora. Y la crisis puede durar hasta principios del 2023. Por otro lado, la inflación y el alza en los precios de la gasolina y los combustibles han afectado a muchos políticos incumbentes alrededor del mundo. En Estados Unidos se ha reducido significativamente la popularidad de Joe Biden, entre otras razones por el tema de la inflación y la carencia de productos. Si esa situación perdurase, podría abrir la posibilidad para una candidatura de Donald Trump en el 2024. Trump, a su vez, sostiene una guerra contra las Big Tech, las empresas tecnológicas como Facebook y Twitter. Pero ahora las Big Tech se encuentran en aprietos. Por las declaraciones de la ex empleada de Facebook, por las alegaciones del fundador de eBay, por los problemas legales en los que se encuentra Huawei. Y seguramente se recuperarán, pero habrán abonado a la teoría de Donald Trump de que existe una gran conspiración entre las Big Tech y el gobierno y los liberales en contra de él y del mensaje que trae. Por otro lado, hay una buena noticia de que se reúne la Conferencia Mundial del Cambio Climático, a la que asistirá Estados Unidos y participará activamente, cosa que no hacía bajo el gobierno de Donald Trump. Sin embargo, los objetivos de la Conferencia Mundial del Cambio Climático podrían contrastar con las presiones para aumentar la producción en los países industrializados que quieren recuperarse naturalmente de un año de recesión económica autoinfligida. Habrá resistencia para aprobar medidas que pudieran frenar el crecimiento económico. Ese crecimiento económico que ahora no puede despegar por la carencia de productos producida por la crisis mundial de suministros. Todos estos eventos están de diferentes maneras interrelacionados y comparten la característica de que son al mismo tiempo asuntos que afectan a nivel local a las personas en su diario vivir, pero también afectan el mundo entero. Gracias por su atención. Si le gustó el contenido de este podcast, le invito a que se suscriba a mi canal de YouTube, Analista de Política, y si prefiere el formato de audio, en su plataforma de streaming favorita, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast.